Este 1 de mayo el movimiento sindical tuvo que elaborar un discurso central para el Día de los Trabajadores, más mesurado, más pensado, más cuidado. Más cuidado porque estamos en año electoral y se pretendió no hacer referencias partidarias. Más cuidado porque hubo que mantener equilibrios internos en el movimiento sindical, porque hay corrientes no contrapuestas, pero sí con criterios diferentes. Más cuidado porque estuvo cargado de reclamos al gobierno, pero también de reconocimientos de las acciones de gobierno. Hoy en Tripaliare analizaremos el discurso del acto central del Día de los Trabajadores con las cámaras empresariales, con el gobierno y con el movimiento sindical. Ayer fue el Día de los Trabajadores, nosotros teníamos previsto analizar la proclama con los propios trabajadores, con ustedes los empresarios y con el gobierno, pero convengamos que va a ser una tarea un tanto difícil, ojalá la podamos hacer porque la proclama no fue más bien amplia, conceptual y no tanto concreta de reclamos del trabajador al empleador. No obstante esto, me gustaría saber cómo lo vio, si es que quiere decir algo de la proclama. Sí, lo primero que quiero decir es agradecerte que nos hayas invitado a tu programa, que nos va a permitir difundir un poco nuestras ideas y nuestros comentarios. Simplemente decirte que nosotros el día anterior mandamos un saludo a todos los trabajadores del país y quiero reiterarlo una vez más. Y con respecto a tu pregunta en concreto, vi un discurso moderado, creo que acorde a la situación que estamos viviendo y creo que eso fue muy importante. Hubieron menciones de tema político al cual nosotros no vamos a entrar a hablar porque entendemos que nosotros, o la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, es esa política y hoy estoy representando al cargo de la Cámara o como presidente de la Cámara, así que en temas políticos no entraríamos. Pero repito, fue un discurso moderado, fue un discurso donde sí, tal vez los reclamos pudieron haber sido más fuertes o no, pero bueno, pero es lo que es y es lo que el PIT-CNT entiende que era lo que tenía que hacer. Cuando usted dice que lo ve acorde al momento por el cual estamos atravesando, concretamente ¿a qué se refiere? ¿A la situación económica del país, de las empresas, de la industria, del comercio, de la región, del mundo? De todo. Yo creo que se tocó un tema que es importante, que es el tema del trabajo. Y creo que todos, desde distintas tribunas, estamos dándonos cuenta que el trabajo es un problema, que es un problema que tenemos que enfrentar, el desafío que se nos está presentando ahora y para el futuro con respecto al trabajo del futuro, es un tema que merece que lo tratemos todos y lo tratemos en una gran mesa. Y lo hemos hecho o lo venimos haciendo, tal vez más calladamente de lo que uno piensa, pero se viene trabajando con todos los actores. Así que creo que eso es importante. Me parece, repito, es un tema que todos lo estamos tratando. Bien, ahora, el hombre es un ser político, ¿verdad? Independientemente de esa abstinencia que usted o institucionalmente como presidente de la Cámara de Comercio quiere tener frente a las consideraciones políticas, una cosa son las cosas político-partidarias y otra las político-ideológicas, porque sin duda que hay una base ideológica en las instituciones privadas, como pueden ser las cámaras empresariales, el propio movimiento sindical. La Cámara de Comercio lo que plantea desde su base es una tendencia que la ha caracterizado, es promover la libertad de empresa, la libertad económica, la libertad de competencia, algo que lo podríamos enmarcar en lo que es el liberalismo económico. El liberalismo económico es la forma no peyorativa de denominar a una forma de pensamiento que es básicamente, resumidamente, la de un Estado pequeño que deje a los particulares regirse por las leyes del mercado o por la lógica del mercado para que el mejor prospere y le vaya bien en la vida. Digo, ¿no?
Es un resumen muy superficial el que estoy haciendo, que quede claro por cuestiones de tiempo. No obstante, en términos peyorativos a eso le llamamos neoliberalismo. Y una de las cosas políticas que dijo el PIT-CNT, su presidente ayer en el estrado, fue cuanto más neoliberalismo, más lucha sindical, más movilizaciones, y ahí es donde parece donde parece estar el punto de discordia principal entre la Cámara de Comercio y el movimiento obrero. ¿Cómo lo ves eso? A ver, yo no sé si es liberalismo o neoliberalismo. Yo lo que le digo es que durante 152 años de vida que tiene la Cámara, siendo una de las instituciones más antiguas del país, prácticamente nace cuando nació el país, 1867. Desde 1867 hasta la fecha, la Cámara ha defendido el derecho a la libertad en el más amplio sentido de su palabra. Derecho a la libertad individual, a la libre empresa, a la libre competencia, al derecho a la propiedad privada. Si eso es liberalismo, neoliberalismo, puede ser, no sé. Eso es lo que nosotros defendemos y vamos a seguir defendiendo porque creemos en eso. Nosotros creemos sí que haya un marco, que el Estado tiene que fijar un marco de reglas donde nosotros nos podamos mover, pero ahí después creo que el mercado es el que manda, el mercado es el que indica. Y no creo que otra mejor herramienta que la de una empresa o la de un empresario es que entienda e interprete las reglas del mercado para poder desarrollarse. Yo soy un convencido que sin actividad privada no hay desarrollo. Entonces, de eso estamos totalmente convencidos y lo que sí tenemos que hacer es fomentar la actividad privada. Si hay cosas que se desvían, denunciarlas, pero no cercenarlas a todos por principio. Yo en eso estoy totalmente convencido. Trabajemos para que la empresa uruguaya crezca. Si crece la empresa uruguaya, crecemos todos. Bien. Usted habla de una participación necesaria del Estado, pero ¿en qué medida? ¿O para qué concretamente? Bueno, porque sí tiene que fijar unas pautas, tiene que fijar políticas donde se entiende que se tiene que manejar. Pero de ahí a tener un Estado que controle todo y lleve todo adelante, no. Yo creo que lo que regula es el mercado, repito, y tiene que haber pautas y establecer ciertas pautas de acción. Pero eso es lo más importante. Ahora, ustedes, por ejemplo, no están de acuerdo con que el Estado tenga una representación en los consejos de salarios. Es un planteo histórico que ha hecho la Cámara de Comercio, ¿verdad? A ver, nosotros hemos planteado y así entendemos que los consejos de salarios deben ser negociaciones bipartitas. En el caso, y ahí volvemos, en el caso que haya un desacuerdo entre las dos partes, entonces sí el Estado tiene que interferir como para laudar o mediar, pero cuando no hay un acuerdo. Pero sí tiene que permitir que la negociación sea bipartita, se negocie entre la empresa, el trabajador o el colaborador y el empresario, y trabajen y negocien entre ellos. Una vez, y eso tiene que ser así, tiene que regularse, tiene que trabajar entre ellos y acordar entre ellos. ¿Con esto quiero decir que tiene que existir los consejos salarios? Sí, nosotros estamos de acuerdo que estén los consejos salarios. Ahora, si estoy pensando, ¿no? El actual gobierno, y lo quiero plantear en estos términos, dice ser progresista. Dice ser progresista. Por lo tanto, se supone que, he escuchado a muchos de ustedes, a muchos de los empresarios decir que en los consejos de salarios la representación del Estado siempre está inclinada hacia los intereses de los trabajadores. Si tuviésemos, como hemos tenido otrora, gobiernos de corte absolutamente liberal en lo económico, ¿a ustedes les molestaría tanto la presencia de una representación del Estado en los consejos de salarios? Nuestro principio es el mismo para cualquiera de los dos ejemplos. O sea, nosotros entendemos que la negociación tiene que ser bipartita. Y repito, en el caso de no llegar a un acuerdo, sí que interceda el Estado. Es verdad que en los últimos consejos de salario que se llevaron adelante en el 2018, si no me equivoco, andamos en 197 consejos de salarios o rondas salariales que se llegaron a acuerdos, es verdad, en la gran mayoría. Creo que la participación donde tuvo que elaborar el Estado fue muy poco, el gobierno fue una o dos o tres casos, no fueron mucho más de eso. Es verdad que se trabajó, pero muchas de las negociaciones fueron tripartitas. Yo creo que, insisto,
lo que nosotros reclamamos o planteamos es que el Estado esté velando, pero que deje la libertad para poder negociar. Le quiero hablar ahora en concreto del sector comercio, ¿verdad? Que es básicamente... Hay algunos datos que ustedes manejan que son particularmente interesantes. Antes de entrar en el tema del sector comercio, lo conversábamos con usted antes de empezar esta entrevista, y tiene que ver con quiero que comparta con la gente el número de empresas al cual nos referíamos antes de comenzar este diálogo, y más o menos cómo se distribuye en cuanto a microempresas, pequeñas empresas, empresas medianas o grandes empresas. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia porque creo que vale la pena. Nosotros en el año 2017, junto con la Cámara de Industrias y con el apoyo de la OIT, realizamos una encuesta sobre la percepción del clima de los empresarios, sobre la percepción que tenían los empresarios para desarrollar negocios en el Uruguay, el clima de desarrollo de negocios en el Uruguay. Y ahí surgen datos que son bastante interesantes. Nosotros a nivel, como dije, lo hicimos conjunto con la Cámara de Industrias, nosotros ya la Cámara de Comercio empezamos a trabajar sobre el análisis de esa encuesta y ahora sobre las estrategias que tiene que tener esa encuesta. Y lo primero que nos da, vayamos al universo o al mapa de empresas que hay en el Uruguay. En aquel momento, por el Estatuto Nacional de Estadísticas, nos daban que había 173.000 y número exacto, 173.153 empresas censadas al 18 de agosto, al agosto 2018. Si eso después lo empezamos a abrir, el 82% de ese universo de empresas uruguayas son unipersonales hasta 4 empleados. El 15% de esas empresas uruguayas son pequeñas empresas que van de 4 a 19 empleados. Si las sumamos a las dos, estamos que el 97% de las empresas uruguayas son micro y pequeñas empresas, dejando solamente el 3% de las empresas uruguayas en el rango que podríamos establecerlas entre medianas y grandes empresas. ¿Y cómo están los niveles salariales? Es decir, ¿hay alguna medición, algún análisis realizado por la Cámara que nos diga en el sector de micro, pequeñas y hasta diría medianas empresas cómo está la media salarial de sus trabajadores y en el sector de las grandes empresas cómo está? ¿Sabe por qué? Y le voy a decir para ganar tiempo por qué se lo estoy planteando. Porque hay grandes empresas en el sector comercio, fundamentalmente el supermercadismo, las grandes superficies, donde son grandes empresas, algunas pertenecientes a grupos económicos multinacionales, y sin embargo es donde se ven los salarios más bajos. Y capaz que un pequeño empresario que ha montado su empresa con esfuerzo, con sacrificio, y que él también es un trabajador de alguna u otra manera, paga mejores salarios. ¿Cómo ve esto la Cámara de Comercio? Bueno, a ver, los salarios están fijados por los consejos de salario. Sí, está claro. Está claro, o sea, sí, está es claro. lo que está. Pero eso no quita que haya salarios extremadamente bajos. No quita. Ahí ya entraríamos a entrar en las estructuras de cada una de las empresas y es muy vasto el tema. Fíjese que el comercio y servicios aglutina más del 82% del empresariado uruguayo, o sea, o de las empresas uruguayas. Entonces es muy difícil establecerlo. No tengo ese dato concreto, para no escaparla de la pregunta, no tengo ese dato concreto, pero sí, y me voy atrás un poquito al mapa porque creo que es interesante, como le dije, el 97% de las empresas en el Uruguay están conformadas por micro y pequeñas empresas, el 56% de esas empresas están ubicadas dentro de Montevideo y la zona metropolitana. Y hay datos importantes, el 54% de esas empresas no tienen más de 10 años. El 22% tienen entre 10 y 20 años. O sea que estamos encontrándonos frente a un empresario, un perfil del empresario uruguayo que es un empresario full time y es un empresario joven en su tarea y generalmente está solo. Porque si estamos hablando que el gran universo está constituido por empresas, microempresas unipersonales hasta 4 empleados, nos damos cuenta que el empresario uruguayo es un empresario, como digo, full time y está solo. Y otra cosa que es muy importante, y para mí es muy importante, el 97% de las empresas uruguayas, el capital es uruguayo. Solamente el capital extranjero tiene una incidencia del 3% en el Uruguay. Vuelvo a lo mismo, llama la atención
que ese sector tan minoritario dentro de lo que es la estructura comercial del Uruguay es donde están los salarios más bajos. E insisto fundamentalmente con el supermercadismo, porque además convengamos que aquellos que promueven la libertad económica, la competencia, tratan precisamente de eso, de que se compita sanamente. Sin embargo, hay algunas costumbres cuasi monopólicas, como por ejemplo el grupo internacional que controla los supermercados más grandes del Uruguay. Estoy hablando de los grandes, ¿no? Disco, Giant, Devoto, que sin duda son los más grandes, y ahí es donde están los salarios más bajos. ¿Por qué pasa eso? ¿Y la Cámara qué tiene para decir a propósito de eso? Yo no sé si están afiliados a la Cámara o no, supongo que sí. Sí, ellos se afiliaron el año pasado. Sí. El año pasado, sí, después de un trabajo muy minucioso por parte de los funcionarios de la Cámara y de ASU. ¿Y cómo ve la Cámara esto? Esto que es inocultable. Sí, la verdad, repito, no tengo las cifras, pero me comprometo, le soy franco, me comprometo a analizar el tema en cuestión. No lo he visto, yo creo que, repito, lo único que puedo decir es que están laudados en los consejos del salario, que hay un salario mínimo que es aprobado, y bueno, no conozco los costos, las estructuras y las políticas en particular de cada uno de los sectores. Está claro, pero no puedo... La verdad es que yo no he hecho el estudio, tengo que serle muy franco. Queda para una próxima. Sin duda y se la debo. Le agradezco al Estío por haber estado con nosotros en este programa. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Subsecretario, ¿cuáles son los puntos que en un diálogo de 15 minutos podemos marcar o podemos sintetizar con respecto a las principales preocupaciones en el mundo del trabajo? Hay uno que, a ver, le estoy haciendo la pregunta y hay una respuesta que sale sola, que es la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en los últimos años, en el entorno de 50.000, más allá de las cifras que maneja uno y otro. Creo que es un número bastante adecuado para sintetizarlo. Empecemos por ahí. Sí, yo creo que habría un punto aún previo a ese, ¿no? O asociado a ese, que es el tema de la creciente informalidad. La informalidad en el mundo, hoy se habla, digamos, el informe de la Comisión Mundial sobre el Trabajo para el centenario de la OIT, habla que en el mundo hay 2.000 millones de personas que trabajan en la informalidad. 2.000 millones de personas que viven o una parte de su economía sobrevive gracias a lo que nosotros hablamos en América Latina de la economía del rebusque. Este es un dato no menor, ¿no? Es un dato muy importante y en general lo que se aprecia es que cuando se produce una fuga de los empleos, no es que haya una plena destrucción de empleos, sino que hay un pasaje, por eso la OIT lo ha tomado en algunas de sus últimas conferencias, un pasaje de la informalidad, de la formalidad a la informalidad, ¿no? Entonces, lo que debemos preocuparnos hoy es de cómo establecer políticas que permitan el retorno de la informalidad a la formalidad. Ahora, le hago una pequeña interrupción para plantearle un tema que lo hablamos con usted el año pasado en este mismo programa, porque uno escuchando esa cifra tan elevada de personas que trabajan en la informalidad se pregunta, ¿y nuevas modalidades de trabajo basado en la tecnología? Ese trabajo basado en la tecnología que une la oferta y la demanda, el delivery que reparte alimentos o el transporte de pasajeros, el transporte oneroso de pasajeros en vehículos que no están habilitados por los gobiernos departamentales, ¿no contribuye a deteriorar la calidad del trabajo y a la informalidad que usted está planteando? Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Eso es una de las cosas que más contribuye. El teletrabajo, por ejemplo, hay el trabajo formal. O sea, todo esto que nosotros hablamos, hay segmentos formales, pero hay una tentación, parecería, a caer en la informalidad. El teletrabajo es un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una ley de teletrabajo, proyectando una ley sobre teletrabajo partiendo de este supuesto, ¿no? Partiendo de un supuesto de que es un espacio que tenemos que reducirlo para evitar de alguna manera entrar en la informalidad. Cuando hablamos de teletrabajo, concretamente, ¿qué estamos diciendo? Cuando hablamos de teletrabajo, hablamos del trabajo que se produce a distancia a través de cualquiera de las
TICs, cualquiera de las tecnologías de la información y la comunicación. Claro, porque usted, a ver, lo escucho hablar de alguna manera con ánimo negativo del teletrabajo y que puedo llegar a compartir, comparto lo que usted está diciendo, pero sin embargo estoy pensando en que muchas personas que hacen teletrabajo trabajan para empresas multinacionales poderosísimas, muy grandes. Entonces, ya cuando usted habla de la informalidad, no tenemos que pensar en el pobre tipo que encontró, que vende caramelos en una esquina. La informalidad no se asocia exclusivamente a pobreza y exclusión. A ver. La informalidad es justamente que sale del sistema. Y el sistema no solo tiene el vector de que el trabajador tenga una buena remuneración. El sistema tiene que hablar con un sistema de protección social. Entonces, por ejemplo, muchos de esos trabajos pueden tener una buena remuneración, que puede ser ocasional, que puede además tener algunas características especiales, momentáneas, o aún puede dilatarse en el tiempo. Pero ¿qué es lo que acontece con estos trabajadores? Que el día de mañana se quedan sin ese trabajo. No tienen seguro de desempleo, se enferman, no tienen seguro de enfermedad, sufren un accidente producto de este trabajo a distancia, tampoco tienen una cobertura en materia de accidentes y enfermedades profesionales. Es decir, yo no tengo una visión negativa sobre el teletrabajo, tengo una visión ultra positiva, creo que es parte del trabajo del futuro. No hablo más del trabajo del futuro, creo que es parte del presente del trabajo. El problema es que lo que creo es que necesariamente estos nuevos fenómenos hay que regularlos. No solo el fenómeno del teletrabajo, todos los fenómenos que se asocian, por ejemplo, a la gig economy, o sea, a los fenómenos de pequeños trabajos de corta duración, casi por encomienda, son estos trabajos y el dominante, digamos, si uno obtiene un factor dominante de todos estos temas, es que tienen un alto grado de informalidad. Eso es lo preocupante, ¿no? El contrato de trabajo se caracteriza, una de las notas diferenciales del contrato de trabajo es que tiende a la durabilidad y a la indeterminación de su durabilidad. Pero en el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones laborales, se pretende que sea durable. Eso que usted está diciendo, ¿conspira contra esa premisa básica del derecho laboral? No, porque el derecho laboral tiene, si bien el contrato tiene esa característica, o el contrato típico, por decirlo de alguna manera, en la era fordista y post-fordista, podríamos hablar de un contrato de duración que se aspiraba a que fuera de larga duración o de alta durabilidad. A mediados de los años 90, con la irrupción de la teoría de la flexibilización, bueno, empezaron a aparecer una gran cantidad de elementos, una gran cantidad de nuevos contratos asociados al contrato de trabajo, donde una franja que se denomina la contratación atípica, donde por ejemplo se contempla la menor cantidad horaria, el carácter de las suplencias, el carácter del contrato a prueba, es decir, que venían de antes, vienen de la propia constitución del derecho del trabajo. Pero ¿qué pasa? En los años 90 esos fenómenos se acentuaron. Entonces, no es que sean extraños al derecho del trabajo, no son los generales. Ahora estamos teniendo una tendencia que cada vez más empieza a ser una rara avis, el contrato de larga duración, el contrato de duración indeterminada. Ahí está, por eso, capaz que le formulé mal la pregunta, pero eso era lo que quería saber, si estaba empezando a desaparecer esa característica posfordista, como decía usted, del contrato de duración indeterminada. Sí. Y esa vocación de duración del contrato. Yo no diría que empieza a desaparecer, me parece que ha reducido un poco el campo de actuación, ¿no? Ahora, ¿cómo hace una persona que de repente es contratada bajo esas modalidades de periodos más cortos? Usted decía suplencias, trabajos puntuales, contratos a término, zafrales, etcétera, etcétera, como para tener una vida estable, una vida estable, una vida familiar con la cual pueda sostener y mantener a su familia. Esa es parte de las reformas que las legislaciones deben de comenzar a apuntar a ver. Nosotros, recuerdo en ese programa que usted hacía alusión, hablábamos también de la reducción del tiempo de trabajo de los propios contratos de larga duración.
Porque es una forma, si usted reduce la jornada, es una forma de repartir mejor. Usted reduce la jornada y de alguna manera genera empleos con jornadas más pequeñas. Esa es una pequeña, de alguna manera, redistribución del trabajo disponible. Habrá que ver si el empresariado está dispuesto. Bien, pero en esto no hay que pensar en qué parte está dispuesta o indispuesta, ¿no? Me parece que yo creo que si nosotros revisamos la historia, cuando se sancionó la ley de 8 horas en Uruguay, sufrió una terrible resistencia. Sin embargo, la ley de 8 horas es más que centenaria y es más que reconocida. En general los beneficios... ¿No fue en 1919? ¿No estamos cumpliendo 100 años de la ley de 8 horas? Bueno, ya pasamos, los 100, es del 15, ¿no? Es decir, ya pasamos los 100 años, ¿no? Es una ley más que centenaria. Es cierto que fue 15. Es una ley más que centenaria. Es decir, pero todos este tipo de transformaciones sociales profundas generan una gran resistencia. En el año 44 las leyes de despido también parecía que iban a generar que se iba a cerrar todos los puestos de trabajo en Uruguay. Y así ha pasado siempre con las grandes reformas. Yo creo que los países tienen que dar saltos y nosotros tenemos ejemplos de que Uruguay tempranamente dio ciertos saltos en estos campos y tempranamente obtuvo ciertas ventajas, ciertos hándicaps. Nosotros vemos grandes naciones, vuelvo a insistir, con el caso de Alemania, que fue una jornada de 29 horas semanales y que, bueno, en definitiva uno no ve un deterioro en los niveles de empleo. Y además, si esto acontece, es donde la seguridad social tiene que jugar un papel muy importante de acompañamiento. Este informe que decíamos recién se inauguró recién se formuló por la Comisión Mundial como objeto de tratamiento para la próxima conferencia del centenario de la OIT. Uno de sus centros justamente lo posiciona en estos temas, ¿no? Es decir, el proceso de acompañamiento que va a suponer toda la recalificación y todo el nuevo mundo del trabajo, ¿no? Entonces, ¿y cómo va a jugar no solo el acompañamiento del trabajador, sino cómo la seguridad social tiene que jugar un papel muy importante en todo esto? ¿En qué sentido? Porque, aparte, partamos de la base que la seguridad social se dedica a la cobertura de contingencias que a veces por cuestiones de edad, a veces por cuestiones de salud o a veces por cuestiones maravillosas que tiene la vida, como por ejemplo ser padre y madre, es donde aparece la seguridad social para que la persona siga percibiendo un ingreso para poder sostener su manutención. El desempleo es una de las contingencias que atiende la seguridad social. Sí. Y en esto es parte del desempleo, parcial o total, ¿no? O sea, por eso la seguridad social tiene que atenderlo. Y además la seguridad social tiene esa vocación expansiva, ¿no? Es decir, que ve nuevos riesgos sociales que aparecen. Este es un riesgo social asociado al desempleo parcial, tal vez no total, ¿no? Al desempleo asociado a la calificación. No olvidemos que nuestra propia ley, por ejemplo, que refiere, la que crea el tema del INEFOP, establece que es una especie de deber de los trabajadores, cuando están en los periodos de desempleo, recalificarse para ingresar nuevamente al mercado de trabajo. Está bien, está bien. Entonces, digámosle a la gente, porque a veces el manejo, más allá de que para nosotros de repente el manejo de siglas sea muy cotidiano, que el INEFOP es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, al que tenemos que ir todos los trabajadores si vamos a ser protegidos por el seguro de desempleo, precisamente para lo que usted acaba de decir, para recapacitarnos. Esa sería una de las hipótesis de acceso. A veces hay otras hipótesis de acceso donde yo estoy en plena producción, donde existe una plena producción y también yo puedo acceder por convenios, por determinadas situaciones, porque hay empresas que se están recalificando. Me parece que el centro de este informe, también decíamos, de la Comisión Mundial, pone un especial énfasis en todo lo que tiene que ver las nuevas tecnologías con las nuevas calificaciones. Bien. Lustano, para terminar le quiero pedir un concepto que por supuesto es una consideración política, ¿no? Somos seres políticos y más cuando estamos hablando de cuestiones de economía, de trabajo, de gobierno, de movimiento sindical, de empresariado, es inevitable hacerlo. Se le ha escuchado por estas horas, estamos a 2 de mayo, ayer se escuchó la proclama del PIT-CNT y después una cadena de radio y televisión a través del cual la Central de Trabajadores se expresó hacia toda la ciudadanía y se han escuchado voces, incluso desde el movimiento sindical, que decían que no se sabía si era
un planteo realizado por el gobierno o un planteo realizado por la Central de Trabajadores. ¿Qué dice usted a eso? Bueno, a ver, una opinión de un jugador interesado, porque digo, soy el subsecretario de la cartera, ¿no? A mí no me pareció un discurso exclusivamente alineado con el gobierno. Primero porque hubo altos componentes donde había, por ejemplo, la central hace una exhortación a hacer un camino de diálogo social donde esté presente el gobierno, los empleadores y los propios trabajadores para justamente estudiar todos estos problemas sobre el empleo que estamos teniendo y sobre el tiempo que nos vendrá a futuro. Me parece que ese es un mensaje que no creo que sea simplemente de apoyo al gobierno. Segundo, que había todo el análisis del tema de los derechos humanos. Me parece que también había, de alguna forma encubierta, algún tirón de orejas para que el gobierno procediera con mayor celeridad en la resolución o ayudar a la mayor celeridad en la resolución de estos temas. Y por último, el discurso estuvo muy marcado con el tema de la igualdad de género. A mí me parece que las dos compañeras que intervinieron en el tema de género lo hicieron en una forma espléndida, pero aparte de hacerlo de una forma espléndida, con un alto contenido, que no era solamente alinearse al gobierno, sino que aún le reclamaban al gobierno, por ejemplo, los fondos y la forma de implementar la ley en materia de igualdad de género, que hasta el momento no se ha podido realizar. Por lo tanto, yo no lo veo ni como un discurso conformista, ni tampoco lo veo como un discurso simplemente de complacencia con el gobierno. Hay otro tema, ¿no? También la central reconoce en ese discurso algunos avances que sí se han podido hacer en este tiempo. Avances que sí tuvieron la voluntad de estos gobiernos del Frente Amplio para hacerlo y que otros gobiernos anteriormente, teniendo el mismo espacio, teniendo similares mayorías, no tuvieron la voluntad para hacerlo, ¿no? Gustavo, gracias por haber estado con nosotros. Por favor, a las órdenes. El trabajo se concibe como sufrimiento, nunca como placer, y el objetivo es trascenderlo, que termine la jornada laboral, porque consideramos que el tiempo de trabajo es tiempo muerto en nuestra vida. Pero también muchas veces el ocio es tiempo muerto, porque es simplemente recuperar energías para volver a trabajar. Esto es esperar toda la vida para llegar al momento de retiro y recién ahí dedicarnos a hacer lo que nos gusta o simplemente a poder descansar. La vida tal como la conocimos durante la época industrial, con un tiempo dedicado al ocio y un tiempo dedicado al trabajo, no existe más. Hoy, con las tareas derivadas de la conexión a dispositivos electrónicos, el tiempo de trabajo ocupa todos los espacios de nuestra vida. Estamos siempre conectados. A través de la tecnología nos sometemos a nosotros mismos. Cada uno es empresario de sí mismo, cada uno se produce a sí mismo y cada uno se realiza hasta la extenuación. En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa? No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5. ¿4,5? Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota Super Ahorro. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto. Buena periferia. La tecnología se debería de utilizar para reducir el trabajo tedioso y deshumanizante, no para restarle importancia al trabajo humano.
cualquier tarea que se realice en forma rutinaria para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad de consumo se puede convertir en tortura. Por el contrario, cualquier trabajo que se haga con creatividad puede llevarnos a amar lo que se hace. Nunca yo me acostumbraré. Mundo querido, aliviame. Fernando, al otro día del acto del 1 de mayo quiero empezar preguntándote por algo que no me gusta estar haciendo aclaraciones, pero es necesario que la haga. No quiero recoger la parte fea o la parte confrontativa que tiene todo grupo humano, como es complejo además, como es el del movimiento sindical y su dirigencia, sino me baso con la subjetividad que tiene cada uno de nosotros, en tu discurso, que lo fui a ver, fui especialmente, cuando puedo voy, antes iba a cubrirlo, ahora voy cuando puedo, ayer quería ir, y me pareció un discurso con poco reclamo. Yo lo diría así. ¿Qué opinas si te digo que me pareció con poco reclamo? Bueno, reclamar salario, el año que no se va a discutir salario, es hacerle perder el tiempo a la gente. Es decir, si uno genera expectativas sobre un año donde no hay consejo de salario, no hay rendición de cuentas, lo que hace es tomar un reclamo que no tiene ningún valor. Entonces, los discursos tienen que tener valor. El principal reclamo que hubo en ese acto, hay que atender a los niños en el Uruguay. 1 de cada 5 es pobre. ¿Esto es un reclamo o no es un reclamo? No fue dicho entre líneas. Todo el discurso estuvo atravesado por la atención a la niñez. Si los niños viven en casa de barrio, si hay 60.000 hogares que viven en asentamientos, ¿acaso ese no es un reclamo de viviendas? Si planteamos que las cooperativas tengan 2% de interés anual para que de esa manera puedan desarrollarse más cantidad de viviendas, ¿esto no es un reclamo? Si reclamamos verdad, justicia, porque creemos que no se ha hecho lo suficiente desde el Estado, ¿esto no es un reclamo? Si decimos en el mismo acto, ningún trabajador puede ganar menos de la mitad de la línea de la pobreza, porque no puede ser que en un hogar hayan 2 personas trabajando y tengan el peligro de estar por debajo de la línea de la pobreza, este es un reclamo. Y hay cosas que no son para este año. Si yo reclamara consejo de salarios con más, si no va a haber este año. Si yo reclamara en la rendición de cuentas que se otorgue el presupuesto para la enseñanza, bueno, este es un reclamo que lo estaría haciendo fuera de tiempo. Entonces, si se escucha con atención el reclamo, hubo muchos reclamos sobre vivienda, sobre salud, para que los trabajadores cuando vayan a la mutualista a atenderse o a prevenir, no tengan que pensar qué medicamentos llevan. Ahora, hace 6 años consecutivos que vengo diciendo en todas mis entrevistas, por las dudas las tengo archivadas, si querés te las mando, son una carpeta así, que hay 400.000 uruguayos que ganan menos de 20.000 pesos, y con ese salario en Uruguay no se puede vivir. Pero está dicho, el acto es el acto, y las entrevistas previas, y las entrevistas en los diarios, y las entrevistas posteriores. Yo pienso que hicimos un discurso que se adecuaba al año en el que estamos. Y en el año en el que estamos, lo que tenemos que asegurar es que vamos a resistir las políticas neoliberales, las practique quien las practique, que vamos a enfrentar privatizaciones si las hay, que no nos da lo mismo el respeto a los derechos humanos en cualquier parte del mundo que no se respeten. O sea, el acto fue firme. Ahora, si de lo que se espera del acto es que se diga lo que cada uruguayo siente, es muy difícil. Está claro. O si quieren que abarque todos los temas que el movimiento sindical tiene para decir, el acto debería durar 7 horas. Yo dejé 2 carillas sin decir, 2 carillas de titulares, yo no escribo discursos, escribo titulares. Eso eran muchos temas, compras públicas del Estado para favorecer la industria nacional. No puede ser que de repente por una licitación de un producto que producimos en Uruguay, por unos vintenes la empresa uruguaya pierda y eso suponga trabajadores en el seguro de paro, problemas en el empleo, cuando en verdad eso es mucho más caro que haber comprado la empresa uruguaya. Debería haber un modelo de igualación de precios como hay en alguna empresa que permita que la empresa uruguaya vuelva a poder apostar al precio anterior. Como por ejemplo incentivos como los que se han dado, pero multiplicándolo para jóvenes y para mayores de 45 años. Por ejemplo, podríamos haber dicho con mucho énfasis que 100.000 jubilados ganan menos de 11.500 pesos. Pero ¿por dónde apostamos? A decir que si hay una reforma de la seguridad social, esa reforma no puede hacerse sin tocar la caja militar. Y faltó audacia para tocar la caja militar, porque la ley que se aprobó es nada en términos financieros, es la nada mismo. Entonces, ¿cómo alguien que aporta años y años a la seguridad social va a aceptar una reforma de la seguridad social si primero no se toca a los poderosos?
¿Me explico? Si la caja bancaria fue tocada, la caja notarial fue tocada, las cajas profesionales fueron tocadas, el BPS fue tocado, ¿cómo no va a poder ser tocado la caja militar? Entonces, claro que hubo reclamos. Lo que pasa es que los reclamos se pueden hacer gritando fuerte o tratando de reflexionar con la gente. Yo apuesto que la gente tiene mucha sensibilidad y fue un acto para mi gusto de mucha sensibilidad. Vamos a los reclamos entonces. En esta reseña que acabas de hacer, que sin duda, quiero decirlo para aquellos que no escucharon el discurso o que no fueron al acto, no te lo estoy diciendo a vos, obviamente vos sabés muy bien lo que dijiste, es cierto que todo lo que acabas de resumir estaba contenido en el discurso. Dicho esto, planteo lo siguiente, la mayoría de los reclamos van dirigidos hacia el gobierno, es correcto, porque en este resumen que vos acabas de hacer, hablaste de políticas sociales, hablaste de decisiones que tienen que tomar los poderes públicos y no el empresariado. Así que en los pocos minutos que tenemos quiero hacer foco allí. Por ejemplo, hablando de la pobreza, hablando de lo que son los cinturones de pobreza, los barrios carenciados, los lugares a donde no llega el Estado. ¿Cuál es el reclamo concreto que tiene el PIT-CNT para hacerle al gobierno, a los poderes públicos? Ayer hicimos varios. Uno está vinculado a los 11.000 uruguayos que están presos y que entiendo que mucha gente mire con desprecio porque le sucedió aquello o aquello otro, pero que si no tenés una política de reinserción de esos muchachos, van a volver al círculo del delito. Y esto implica invertir en educación, en formación profesional dentro del tiempo de reclusión, en trabajo, en construir trabajo dentro del lugar, en que ese trabajo le permita habilidades y después una política superior. Si tuviese que las empresas cuando tienen que tomar un trabajador no lo discriminen porque tiene un antecedente, porque si no lo empujamos, digamos, al delito, ¿no? Segundo tema, tal vez este antes es de que salgas de ahí, importante. porque es importante. ¿Cómo, si tuvieses que calificar la situación carcelaria hoy en día? Terrible, terrorífica. Como dice Juan Miguel Petit, o como dice quien trabajaba en salud pública, ahora pasó a trabajar en la organización Nada Crece a la Sombra, dice, se vive peor en las cárceles uruguayas que en las favelas. Si esta comparación nosotros la tratamos de llevar a nuestras cabezas, esto es que las personas se enferman y no tienen la atención adecuada, esto es que las personas tienen muchas horas de encierro, esto es que las personas están armadas, como hemos visto en muchos videos, esto es que las personas no tienen la suficiente tiempo de recreación y de construir una vida que parezca digna, porque lo que pierde alguien cuando comete un delito, lo único que pierde es el derecho a la libertad. Los demás derechos deberíamos tratar de preservárselos todos. Claro, si alguien sale y dice, yo lo puedo hacer, seguramente porque no voy a pedirle el voto a nadie. Pero si alguien sale y dice hay que invertir en este lugar, capaz que la gente no lo apoya. Pero si no lo hacemos, lo que hacemos es enrejarnos cada vez más, estar cada vez más inseguros. Si no le damos a los niños, decimos, la escuela pública debe resolver el problema de la educación y el liceo, y los niños tienen de 0 a 6 años, 1 de cada 5 niños está por debajo de la línea de la pobreza. Esto es casas con techos que se llueven, pisos de barro, calles que se inundan, servicios públicos poco eficientes en las comunidades. Esto es generar las condiciones para que ese niño cuando llegue a la escuela pública tenga pocas condiciones de construir la igualdad social. Bueno, hace un tiempo en la presentación de un libro por el aniversario de COFE, te escuché decir algo que pensamos muchos uruguayos, y yo lo voy a repetir porque lo pienso, pero a partir de eso quiero hablar de algo contigo, que está en el terreno de lo moral además, está en el terreno de lo moral. Cuando uno ve un niño en un barrio periférico, de esos en donde está poco presente el Estado, me refiero a los servicios, a que de repente las aguas servidas corren por la orilla de la calle, a que no hay vereda, a que hay barrios, días de lluvia, los chiquilines llegan, o no pueden ir a la escuela, o en todo caso llegan todos embarrados y todos mojados, bueno, ese tipo de cosas. Me acuerdo que vos decías en la presentación de ese libro, ¿por qué le vamos a pedir a ese niño que de grande sea un gran universitario? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Lo ves y te das cuenta que ese niño tiene el destino marcado. El destino marcado. Y en realidad ahí es por falta de, por pobreza general, no solamente por pobreza económica, pobreza en general, espiritual, moral, económica, por supuesto. ¿Y qué ha pasado durante todos estos años en un gobierno que dice ser progresista? Es un problema multidimensional, ¿no? Porque digamos, si yo te digo, hay 1 de cada 5 niños en la pobreza, pero después esa pobreza la comparo con la de los adultos, y la de los adultos es mucho menor.
Lo que te estoy diciendo es que el Uruguay está invirtiendo poco en niñez y eso nos tendría que dar vergüenza. El gobierno te puede decir, yo bajé la pobreza infantil de 50 a 20 y estaría diciendo la verdad, y la oposición te puede decir, está en 20. Yo lo que te digo es, si no nos conmueve a todos los uruguayos, hacemos un compromiso por la atención de la niñez, va a haber niños abusados, niños golpeados, como denunció el otro día los derechos del niño violentados, violencia de todo tipo contra niños, y lo miramos como si fueran niños de otros, ¿no? Decime una cosa, el artículo 8 de la Constitución dice que no habrá ninguna distinción en la ley, salvo las que provengan de las virtudes, ¿no? O de los talentos. ¿Esto es verdad? Expresión bastante incómoda para... Yo siempre la vi con cierto recelo, esa última expresión, pero ¿no? Es un lo objetivo, de los talentos y las virtudes. Pero bueno. puede ser un objetivo loable, que vos a través de las virtudes logres, pero va a tener las mismas posibilidades de arranque alguien que nace en una casa con biblioteca, que nace con padres que acompañan la formación del hijo, que nacen con padres que atienden, que alguien que nace en contexto donde el padre está viendo cómo sobrevive. ¿Es verdad que esto se va a laudar por las virtudes o los talentos? No. Entonces, si hay un discurso revolucionario hoy, hay que atender a los niños en situación de pobreza. Y habrá que tener políticas de incentivo a esos niños sin generar por eso el desaliento al trabajo, ¿no? Las políticas públicas tienen que cuidar que esas madres y esos padres sigan teniendo como objetivo trabajar. Pero no puede ser a costa de que un niño esté pasando penurias de todo tipo, tamaño y color, las cuales no voy a describir simplemente porque no hay tiempo, pero describirlas es más desgarrador que narrar esto que estoy narrando. Entonces, si tenemos niños en estas circunstancias, si no estamos pudiendo ser iguales, por lo menos 1 de cada 5, si la pobreza es multidimensional, no es solo el ingreso económico, sino la cultura y la educación que tengan los padres, el acceso a la literatura, el acceso a la cultura, es decir, todos nos hemos formado de distintas maneras, pero si vos tuviste la posibilidad de ir al teatro, al ballet, al cine, a leer libros, a acceder a la literatura, vas a tener muchas más potencialidades para desarrollar tus talentos y tus virtudes que si no tuviste nada de eso en tu casa. Yo nací en un hogar que había más de 1000 libros, plata no había, pero había más de 1000 libros. Entonces yo qué sé, me crié con una madre que me llevaba al teatro todos los viernes del año o al ballet todos los viernes del año. Y eso son cosas que ayudan, contribuyen. Ahora, si hay un sector de la sociedad que apenas está pudiendo atender la alimentación, que tiene una vivienda desastrosa, que los servicios públicos no son suficientemente buenos, que el saneamiento no está debidamente diseñado, no me van a decir que haya igualdad de oportunidades. Si hay un reclamo fuerte que hice ayer, es ese. Ahora, si vos querés quedarte con la plataforma reivindicativa del PCNT, tenemos todo el año para decirlo. Obvio que hay que pelear por más salario, obvio que hay que pelear por más derechos. ¿Pero acaso no hemos peleado? Porque es verdad que la independencia no se mide solo por los días de paro, pero hicimos 59 paros a un gobierno progresista. El problema es que otra central en el mundo hizo esta cantidad de paros a un gobierno progresista o no progresista. Entonces, cuando vos decís, la central sindical peleó o no peleó por una ley de responsabilidad penal empresarial, muchos decían que iban a haber cientos de empresarios presos. Empresarios presos no hay, pero la accidentabilidad bajó 40% y las muertes pasaron de 50 a 15. ¿Acaso eso no es revolucionario? Peleamos a morir por el empleo para personas con discapacidad. Nos batimos en cada lugar del país. ¿Acaso que haya un trabajador discapacitado en otro lugar de trabajo no es una exigencia y un cambio revolucionario? Ahora, claro, si a mí me quieren hacer decir que el PP es lo mismo que el PSOE en España, yo no lo voy a decir. Que lo diga el que lo siente. Si a mí me dicen que son lo mismo los gobiernos progresistas que los gobiernos neoliberales, yo no lo voy a decir. Para muestra un botón, Argentina. Pero además ¿Pero el del Frente Amplio es un gobierno progresista realmente? Yo, para mí sí. ¿No tiene sesgos de liberalismo económico? Bueno, el liberalismo económico privatiza. ¿Cuál es la empresa privatizada? El liberalismo... Bueno, pero toda la tercerización que hay en el Estado... Eso no es privatizar. Ahora voy a ese capítulo. Yo cuestiono esa privatización, esa tercerización más que nadie, pero privatizar es vender tus activos, es vender tu empresa. ¿La vendés o no la vendés? En Argentina las vendieron y ahí tienen los problemas energéticos que tienen. En Uruguay son uruguayas y son uruguayas por la lucha del movimiento sindical y de varios sectores de la política que impidieron que se vendiera Antel, que impidiera que se vendiera Bancap, que impidieron que se privatizaran las empresas privadas. Eso es liberalismo puro y duro. La otra es el gasto social, el gasto del Estado.
Los neoliberales achican los estados. Uruguay achicó el Estado, en todo caso está siendo criticado porque agrandó el Estado. Ahora, si todo se está haciendo bien, y no, y claro que no. ¿Qué le criticamos nosotros al gobierno en el último paro general de 24 horas? Que no tuvo audacia para gravar a los más ricos de este país. Porque si se hubiera grabado ese sector a través del IRAE, a través del patrimonio, a través de cualquier otra posición, se pudiera haber atendido a estos sectores vulnerables. Y esta es una crítica de fondo, cambiar el eje distributivo. Podríamos basar... Ahora, usted si quiere que le diga que las políticas de la calle son iguales a las que aplicó Vázquez en su primer gobierno, yo no lo puedo decir siendo honesto intelectualmente. Pero el Frente Amplio no es lo mismo en el primer gobierno que en este. No, pero lo diría para quedar bien Está con la claro, gente. ¿no? No, no es lo mismo, pero tiene al punto un tal de sonriso que continuidad. los actores del gobierno hoy en día defienden las políticas del gobierno parándose en el 1 de marzo del 2005. Y en realidad, el 1 de marzo del 2005 ya pasó hace 14 años. Miren, en Uruguay hubo una revolución laboral. Y esto ningún trabajador debe ignorarlo. Ley de negociación colectiva, ley de libertad sindical, ley de tercerizaciones, ley de licencia para trabajadores privados, ley de responsabilidad penal empresarial, ley de empleo para personas con discapacidad. Solo un ciego no lo puede ver. No, está claro. Ahora, si yo no reconozco Son esto... todas de los primeros 7 años, ¿no? Algunas de los últimos. La ley de responsabilidad penal del año pasado, el fondo de garantía... No, la de responsabilidad penal no. No, la de responsabilidad penal no, la de personas con discapacidad. Ah, ese sí. Fondo de garantía de los créditos laborales el año pasado. Entonces, donde no le tocaron el bolsillo al empleador porque sacaron plata del... Sí, pero el ¿sabe dinero qué? que... El trabajador va a cobrar. Le sacaron al empleador porque le bajaron el impuesto a los trabajadores y le mantuvieron el impuesto al empleador. Bueno, pero... Acá se habrá quejado Letido, me imagino. No, si pero independientemente de eso, no, digo, lo que se tomó fue dinero que en principio se descontaba para el Fondo de Reconversión Laboral para formar el Fondo de Insolvencia Patronal. Ahora, lo cierto es que hay un fondo. Y lo cierto es que hoy vos te quedás sin trabajo y ese fondo te va a pagar. Y antes te quedabas sin trabajo, el empresario se iba y lo que pasaba es que no cobrabas. Entonces, los avances son avances. Ahora, falta por hacer. Y bueno, si hay uno de cada 5 niños pobres, no va a faltar por hacer. Si 400.000 uruguayos ganan menos de 20.000 pesos, no va a faltar por hacer. Si la salud, la gente va y se para, yo lo veo, con enfermedades psiquiátricas muchas veces, y tiene que comprar 7 recetas y elige cuál va a tomar, claro, porque la plata no le da, porque es verdad que los pobres entran a las mutualistas, pero que hay que garantir que además de entrar puedan comprar lo que precisan, que además de entrar no demore 3 meses una visita a un médico especialista, porque eso desestimula la atención y la prevención en salud. Dijimos ayer lo de la vivienda, hay un déficit de vivienda muy grande en Uruguay, sobre todo para los sectores populares, y no se puede poner ley de vivienda social en los barrios que obviamente nos gusta que se construyan, Cordón, etcétera, y resulta que para comprar un apartamento de esos ningún miembro de la comunidad puede hacerlo. En todo caso, si es fomento de la construcción, que yo también estaría de acuerdo, pero al menos cambiemos el nombre, es fomento a que haya más industria. Bien. Si tenemos 101.000 viviendas vacías y amagamos con que vamos a tener un proyecto de ley que permita esas viviendas de alguna manera ponerlos a disposición de la gente, que con pequeños arreglos podrían vivir en condiciones mucho mejores. Todas estas cosas faltan por hacer. Ahora, para ser independiente, yo no tengo que dejar de decir ni lo que dice, ni lo que logré, ni lo que falta por lograr. Claro. Ahora, ¿sabés lo que pasa? Que cada uno quiere que diga lo que él piensa. Está claro. O sea, y nosotros no somos ni el oficialismo ni la oposición, somos el movimiento sindical. Ahora nacimos del anarquismo, del socialismo, del comunismo, de las corrientes progresistas de los partidos tradicionales. Esa fue la unidad del movimiento sindical. No es un movimiento sindical de derecha, es de izquierda. Podría decirle clasista, pero clasista es izquierda. Está claro. Fernando, gracias por haber estado con nosotros. No, a las órdenes, un placer.